Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos textos que voy presentando y así vamos mirando cómo fue el origen el origen de todo. Y la historia y el ser humano, porque es importante primero hablar de historia, porque esto prácticamente involucra mucho al ser humano. Recuerden que hablar de historia es vivir, hablar de historia, perdón, es conocer los hechos del pasado, es irnos nuevamente a donde todo empezó para poder darle un significado a las cosas. Entonces, la historia es la ciencia que investiga cómo vivían las personas de otras épocas y cuáles son los hechos más sobresalientes del pasado. No solo los países, las sociedades y grandes personajes forman parte de la historia, sino todos los que vivimos en una época y formamos parte de la historia de ese momento. En este momento estamos desarrollando nosotros una historia, estamos desarrollando un proceso histórico que puede ser contado en 10, 15, 11 años, que es esta enfermedad, como el coronavirus. Esto pasa a ser un hecho importante de la historia. Actualmente nosotros estamos viviendo un momento importante en la historia que podemos contar porque estamos viviendo y sabemos las repercusiones de la enfermedad, sabemos que los contagios y todo este tipo de cosas que en algún momento en el futuro, cuando en algún momento en el futuro podamos contar y decir, imagínense que yo viví cuando estaba el coronavirus y pasaba esto y la gente se enfermaba y las noticias y tuvimos que dar clases desde nuestra casa y todo ese tipo de cosas. Y todo ese tipo de cosas pasan a ser hechos históricos. Entonces, estudiar la historia nos permite saber cómo hemos llegado a ser quienes somos, de dónde venimos, cómo actuamos, cómo pensamos, qué nos asemeja y qué nos diferencia de las personas de otras regiones, países y culturas. ¿Por qué? Porque esto nos diferencia, porque en el lugar donde nacimos hay diferentes culturas. Por ejemplo, Barranquilla tiene una cultura totalmente diferente a la que hay en Bogotá, a la que hay en Medellín. Entonces, toda esta historia hace pertenencia o pertenece a cómo nosotros actuamos, cómo pensamos y qué nos asemeja y qué nos diferencia de los demás. Bueno, pero en la historia se estudia a través de fuentes históricas, libros, periódicos, revistas, entre otros. Vamos a ver, Sofía, ¿me haces el favor de leerme las fuentes históricas, por favor? Fuente histórica. Es imposible retroceder el tiempo para conocer los sucesos y procesos del pasado. Por ello es necesario observar, leer e interpretar los restos o términos. Señor, ¿Sí? señor, yo las letras grandes las puedo observar, pero las que son más o menos pequeñas se me ven borrosas. Ah, ok, bueno. Y Vamos a darle la palabra entonces a Gutiérrez que nos ayude con la lectura. Daniela. Bueno, las fuentes históricas. Es imposible retroceder en el tiempo para conocer los sucesos y procesos del pasado. Por ello, es necesario observar, leer e interpretar los restos o testimonios que han dejado nuestros ancestros. Esos restos que reciben el nombre de fuentes dan pistas al historiador y le permiten interpretar los sucesos de la época que está investigando. Las fuentes históricas son muy diversas. Algunas son antiguas y pertenecen a la época o hecho que se estudia. Por ejemplo, una carta de un soldado de la Primera Guerra Mundial, los documentos de una batalla, etc. En este caso estamos frente a las fuentes primarias. Otras fuentes son posteriores a los hechos que se cuentan. Por ejemplo, los estudios de las historiadores. Historiadores. Estas son las fuentes secundarias. Bueno, entonces, ¿qué entendemos, qué entendemos aquí del texto? ¿Qué entendemos de lo que nos habla acerca de qué son las fuentes históricas? Teniendo aquí en cuenta todo lo que nos dice.
A ver, Torres Isabel. Enseño, yo diría que son datos o información o cosas, objetos o cosas que pasaron y se documentaron o se guardaron de alguna manera, es decir, como en un documento, alguna fotografía, imagen, etcétera, que nos ayuda a tener conocimiento del pasado y de cosas en sí. Muy bien. A ver, Sofía, después vamos con Monterrosa. Señor, yo digo que es una forma de algo que pasó en el pasado, que puede tener un material o algo que puede presentar. A ver, Monterrosa. En el texto, pues, de lo que yo entiendo del texto, son como cosas o cosas, bueno, cosas que han pasado y que descubren cómo sucedieron, descubren el pasado, el ejemplo, pues, de los Homo sapiens, como descubrieron que eran bípedos y esas cosas, entonces, por las huellas y cosas que fueron dejando. Entonces, eso es lo que hace como fuentes históricas que van sucediendo y se van descubriendo. Muy bien. A ver, Gutiérrez. Señor, para mí las fuentes históricas más bien es todos los sucesos y procesos del pasado, más que todos los documentos, los testimonios, los restos, que esos son estudiados y son guardados para, o sea, ahora en el futuro nosotros los podamos observar. En el presente. Jeremy. Jeremy. Bueno, señor, que las fuentes históricas son sucesos del pasado, ¿ya? Que son antiguos y que pertenecen a una época específica, o un hecho o suceso que se estudia, como por ejemplo una persona que vivió, por ejemplo, la pandemia de la gripe española, la Segunda Guerra Mundial. Exacto, muy bien. Cierto, son fuentes, son documentos, son, son documentos, son restos, son pistas, en fin, son aquellas, como dice la misma palabra, fuentes que nos ayudan a interpretar los hechos del pasado, ¿cierto? Entonces nos muestran diferentes ejemplos, como decía el compañero también, por ejemplo, la época de la gripe española, fue un hecho totalmente histórico y hay evidencia de lo ocurrido en testimonios, hay evidencia de lo ocurrido en testimonios, en libros, en fin. Y como nos decía acá también un ejemplo claro es un soldado que ha vivido la Primera Guerra Mundial y los documentos de batalla, en este caso, es una fuente primaria porque es alguien que lo vivió, es alguien que estuvo en el momento. Una fuente secundaria en este caso serían los estudios que realizan los historiadores frente a ese caso. A ver, Isabela, ¿vas a aportar otra cosita para pasar? Sí, señor. Otra, o también puede ser otro momento histórico fue la peste negra. Exacto. Bueno, este que se ve un poco borroso. ¿Tú lo ves, María Monterrosa? ¿Sí lo puedes leer? Sí, bueno, listo. Señor, le quería decir algo antes de leer. Que un ejemplo sería que de lo que estamos hablando sería que muchas personas como han muerto, en el futuro las personas sobrevivientes de este virus cuenten cómo pasó, qué pasó, cómo fue, cómo lo sintieron, si les pasó y esas cosas. Exacto. A ver, Bueno, vamos, un momentico, Monterrosa, antes de leer. Lee María esta parte, después pasamos. Yo les dije que traje bastantes textos aquí para ir interpretando y vamos a ir leyendo. María lee esto, después vamos con Isardila y después vamos con Jeremy para que lea también un texto. No se preocupen que lo que hay es para leer e interpretar lo que vamos leyendo inmediatamente. ¿Listo? Monterrosa, ¿puede bajar la mano, Isa, por favor? bueno, las fuentes históricas son diversas. Algunas son antiguas y pertenecen a la época o ese tiempo. Por ejemplo, una carta de un soldado de la Primera Guerra Mundial, los documentos de una batalla.
Eso fue lo que salió En ahorita. este Ajá. caso están, lo estoy leyendo muy bajo. Dale, dale, dale. Que es para darle el ejemplo. Ujú. En este caso estamos frente a fuentes primarias. Otras fuentes son posteriores a los hechos que se cuentan. Por ejemplo, los estudios de los historiadores. Estas son las fuentes secundarias. Tipos de fuentes primarias, no escritas y no escritas. Monumentos, restos humanos naturales, utensilios, edificios y testimonios orales. Escritas, documentos, periódicos, censos, Tratados. tratados, obras literarias. Las secundarias son libros de historia, biografías, tratados de arte, estudios arqueológicos. Muy bien, gracias. Entonces podemos ver que hay diferentes tipos de fuentes, primarias y secundarias. Las primarias se dividen en escritas y no escritas, y estas son todo lo que tiene que ver o lo relacionado a documentos históricos de primera mano, periódicos de la época, censos poblacionales, cuántas personas vivían en esta época, el censo, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, tratados que hicieron o convenios que hicieron entre países. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, para acabar con la Primera Guerra Mundial, se hizo un tratado que se llamaba el Tratado de Versalles, y explican cómo este Tratado de Versalles, se explica cómo este Tratado de Versalles de una u otra manera se dio para que acabara o para que diera fin a la Primera Guerra Mundial. Obras literarias de primera mano, monedas y todo ese tipo son tipos que hacen referencia a las primeras fuentes. Secundarias, los libros de historia, porque en los libros de historia hace referencia a las investigaciones que hacen los historiadores y las plasman ahí. Bibliografía, las bibliografías nos ayudan a identificar a la persona, cómo vivió, en fin. Vamos con Isa. Entonces, Isa nos colabora con ciencias que colaboran con la historia. Isa. Ciencias que colaboran con la historia. Para entender el pasado y darle validez a su estudio, el historiador busca el aporte de otras ciencias como la geografía, la economía, la sociología, antropología o Lingüística. O la De lingüística. esa manera, por medio del estudio interdisciplinario, la conclusión de las investigaciones históricas adquieren una perspectiva más aplicada. Más amplia, ahí, hasta ahí. Solamente es las ciencias que colaboran en la historia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que para hablar de historia existen diferentes ciencias diferentes ciencias que colaboran a explicar los hechos o los sucesos del pasado. Entre esos la geografía, el aspecto físico en ese momento de X o Y países, la economía, cómo se desarrolló, la sociología, pues la sociología aquí hablamos de las sociedades, cómo estaban distribuidas, la antropología, cómo era su cultura, cómo era la forma del habla, listo. Vamos con el estudiante Jeremy, que me va a leer. ¿Qué me va a decir Isabela Torres y Samuel Rodríguez y Yomaris? ¿Qué me van a decir? No, señora, para ver si podía volver a... Listo, vamos a dar la oportunidad a aquellos que ya yo les había dicho. Josué Cedeño, ¿me va a decir algo? Señor, que se podía leer. Ahora yo les doy la oportunidad, no se preocupen, igual a Arce. Ahora vamos con Jeremy, porque ya yo había establecido el orden de quienes iban. A ver, Jeremy. Bueno, señor, dice así. Antes y después de Cristo.
Para organizar el pasado, el ser humano ha creado unidades cronológicas que le permiten contabilizar y dividir el tiempo en periodos, días, semanas, meses, años, décadas, siglos y milenios. Asimismo, ha establecido algunos puntos referenciales para poder contabilizarlos. En la actualidad, el referente más importante es el año del nacimiento de Jesucristo, fecha que se considera como el año cero. Eso significa que si estamos en el año 2020 es porque esa es la cantidad de años que han transcurrido desde el nacimiento de Cristo. Nacimiento de Cristo, año 600 antes de Cristo, año 400 antes de Cristo, año 200 antes de Cristo, año 0, año 200 después de Cristo, año 400 después de Cristo y año 600 después de Cristo. Bueno, listo. ¿Quién me ayuda a interpretar esa línea que tenemos ahí, ese plano que tenemos ahí? Como un plano cartesiano también podríamos ver. Me ayuda Torres y me ayuda Monterrosa. Bueno, A ver. señor, yo quería, ahí nos estaba mostrando, pues en la mitad vemos que ese fue el año del nacimiento de Cristo, que se considera el año cero. A la derecha, creo que serían los años que transcurrieron ya después de su nacimiento, por el año 200, el año 400, el año 600. Y en el lado izquierdo encontramos los años antes de su nacimiento. La verdad, no, yo en lo personal no sé cuántos años serían, porque antes del nacimiento de Cristo también estuvo una población que no fuera en ese año. Bueno, a ver, Monterrosa. Pues señor, como en el título también antes y después de Cristo y el nacimiento de Cristo, pues la línea de tiempo nos da pues años antes de Cristo, o sea, los que pasaron antes de que naciera Cristo, y los años después de Cristo. O sea, el año cero fue el nacimiento de Cristo. El año, pues, ahora como estamos en 2020, o sea, 2020 años después de Cristo, o sea, después de que Cristo nació. Los que nos representan antes de Cristo fueron antes de que Cristo naciera, que había una población en el mundo, y después de Cristo fue que ya Cristo, pues, ya las creencias y esas cosas, y después también representaría como los años, o sea, Cristo puede tener unos 2020 años, porque 2020 años después de Cristo. 2021. 21, perdón. Gracias. A ver, Josué Cedeño. Yo diría que es una línea de tiempo, cosas que sucedieron antes del nacimiento de Cristo y después del nacimiento de Cristo. Antes del nacimiento de Cristo fue el año cero, que fue donde Cristo, donde fueron pasando los años para tener una población. También las cosas que pasaron después de Cristo, por ejemplo, en los años que pasaron anteriores, que crearon el fútbol, crearon los deportes, crearon las casas y todo eso. A ver, listo. María Monterrosa, ¿va a complementar algo? Sí, señor. También quería decir que los años antes de Cristo, el año antes de Cristo, fue como, por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y Eva y fueron creando una población antes de que naciera Cristo. Después de que nace Cristo hubo otra población, pero después de Cristo significa que después de que nace Cristo. Exacto. Bueno, miramos aquí, esto es como un plano cartesiano prácticamente, donde está lo positivo y donde está lo negativo. Un ejemplo matemático. Listo. El punto de referencia en la actualidad, el punto de referencia es el año cero, que es el nacimiento de Cristo. Para partir de ese año, hablar de los acontecimientos después de Cristo. ¿Qué sucedió después de Cristo? Que se designa con DC.
La C es mayúscula porque hace referencia a un nombre propio. Listo. Cuando vamos antes de Cristo, vemos que es la parte izquierda, en este caso la parte izquierda hace referencia a C, A que es de antes y C que es de Cristo. Obviamente esa C va en mayúscula porque estamos hablando de un nombre propio y sobre todo un nombre propio estamos hablando de un Dios, de una divinidad suprema. Listo. Entonces, esto significa, aquí nos decía, esto significa que si, hablando del después de Cristo, que si estamos en el año 2021, es porque esa es la cantidad de años que ha transcurrido desde el nacimiento de Jesús, porque ese es después de Cristo, claro está, después de Cristo, desde el nacimiento de Jesús, que inicia el año cero. O sea, que este año cero, de que es la partidura, así por decir, de las líneas de tiempo, de la historia de la humanidad, la historia de la humanidad se divide en edades, en épocas, en prehistoria, en fin. La historia de la humanidad hace referencia al nacimiento de Jesús, qué pasó después y qué pasó antes de Cristo. ¿Por qué vemos que antes de Cristo aquí vemos 200 años antes de Cristo y después acá vemos 200? Porque son 200 años antes de que naciera Cristo. Son 200 años antes de su nacimiento, 400 años antes de su nacimiento, 600 años antes de su nacimiento. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los 200 años son antes del nacimiento de Jesús. Es por ello que la numeración va a ser de esta forma. A ver, Monterrosa. Señor, yo tenía una pregunta, que tenía algo que ver los colores pues de esta línea de tiempo. Si fue el rojo una época mala y el azul una época buena. No tiene nada que ver, es solamente como colocarle un color a eso. No tiene nada que ver. Porque el nacimiento de Cristo fue un acontecimiento bueno. Exacto. Entonces estaba de azul, entonces yo dije, bueno, entonces, si está azul, el año 200 debe ser de una época mala, de esclavizado, cosas así. No, hasta el momento no tenemos así la referencia de esos colores. Esos colores están ahí porque para ponerle color a la cuestión. Entonces, claro, para hablar de historia, hay que tener claro, para hablar de historia se toma de ejemplo, el año cero. Y este año cero es el nacimiento de Jesús. Entonces se habla de historia, se habla de los acontecimientos ocurridos antes de su nacimiento y acontecimientos ocurridos después de su nacimiento. Entonces, estos transcurren en forma ascendente o descendente. Pregunto. Jeremy. ¿Antes de Cristo transcurre en año ascendente o descendente? Seño descendente. Seño sería descendente porque ya va de mayor a menor. Antes de Cristo. Sí, señor. ¿Qué opina Torres? Señor, yo diría que descendente porque iba después del nacimiento de Cristo, antes de su nacimiento. No, pero yo no quiero que me hablen de que va después del nacimiento, sino como ven, va descendente o ascendente, porque aquí van 200, 400, 600, ¿eso es ascendente o descendente, Monterrosa? Señor, yo digo que es ascendente porque va antes, pues antes. A ver, Gutiérrez. Señor, yo diría que va ascendente porque va de menor a mayor. ¿Es qué? Porque va de menor a mayor. De menor a mayor. Descendente es de
Josué Cedeño. Señor, yo diría que es ascendiente, mayor a menor. Porque antes de Cristo. Pero, ¿cómo así? A ver, Jeremy. Señor, sería descendente, porque así como vemos allí, va descendiendo, porque aquí va de 600, 400 a 200, así. Entonces sería descendente. Pero miremoslo de esta manera, 200, no así, sino que inicia así, 200, 400 y 600. ¿Cómo sería entonces? Mire, el orden de Jeremy. Señor, si es así como usted dice, sería ascendente. Exacto. A ver, Monterrosa. Sí, yo iba a decir que era ascendente porque va de menor a mayor, o sea, Va de pero menor. 500, 400, 600, 800 y así. Entonces, va de menor a Exacto. mayor y el ascendente va de mayor a Y menor. del lado de la derecha va a ser De descendiente derecha. porque va de mayor a menor. En cambio, acá vemos que es descendiente porque va de menor a mayor. Entonces, recuerden, antes de Cristo, este 200 está indicándonos que fueron 200 años antes del nacimiento de Cristo. Esto es lo que nos está indicando este 200 años. 400 años antes del nacimiento de Cristo. 600 años antes del nacimiento de Cristo. Y acá, después del recuerden que levantar la mano no significa hablar. Tienen que esperar a que yo les ceda la palabra. Nacimiento de Cristo, el año 0, entonces ya sería después de Cristo, después de Cristo y después de Cristo. Seguimos. Bueno, seguimos. Se ve borroso, sí lo alcanza a ver la estudiante. Ya vamos a darle la palabra a Mónica. Otros que no han leído. Mónica, ¿sí alcanzas a leer? Sí, señor. Bueno. Señor, disculpe que le interrumpa. Levantar la mano no significa hablar. Si tienen algo Señor, que que decirme, disculpe, me escriben en es el chat. que Me escriben en el chat. necesito salirme de aquí porque el celular está descargado, entonces voy a entrar desde el portátil para que me deje entrar. Eso me lo pudo haber escrito en el chat. A ver, Mónica. Señor, ¿de dónde está? ¿Dónde? Los periodos de la historia. En el cuadrito. Hasta hace algunos años la historia se divide en chicos periodos: prehistoria, historia antigua, historia media, historia moderna e historia contemporánea. Hoy, después de varias discusiones académicas, la historia se divide en 4 periodos, presididos por una etapa, que comprenden el estudio de las sociedades primitivas. Listo, muy bien. A ver, Bravo. Me lee el otro cuadrito. Historia de las sociedades primitivas. ¿El estudiante Bravo alcanza a leer? A ver, perdón. ¿Dónde está Bravo? Yo no lo veo por ahí. Bueno, vamos a escoger a otro estudiante. Carol. ¿Me puedes leer el cuadrito amarillo, por favor? Carol Uribe. Esperar a Carol Uribe un momentico ahí. Señor, el cuadrito amarillito ese. Sí, ya va. Sí, Carol. Además de Carol, ¿quién tiene? Ah, listo, Carol.
Carol, ya. Bueno, y entonces vamos con Cedeño. Sí, señor. Ajá. Historia de la sociedad primitiva. Desde la aparición de nuestros primeros antepasados hace más de 5 años hasta el Hace séptimo milenio. de 5 millones de años. A 5 millones de años, hasta el séptimo milenio. Historia antigua. Ujú. Desde el séptimo milenio, cuando Antes de Cristo, antes de Cristo. cuando surgieron las sociedades jerarquizadas, hasta la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo. Ujú. Historia media. Desde década del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América de 1492. Historia moderna, desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa en 1789. Historia contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Bueno, como podemos ver, aquí están los periodos de la historia. La historia se divide en varios periodos. Se divide en historia antigua, que también es conocida como la prehistoria, que es antes de Cristo, la prehistoria, la historia antigua, que es la edad antigua, la edad media, edad moderna y edad contemporánea. Entonces, para ello, esta casi no se ve, pero ahí vamos mirando. Por ejemplo, aquí hablamos de unas sociedades primitivas y esto inicia esto es antes de Cristo. Todo esto, sociedades primitivas, el surgimiento de los seres humanos, en fin, todo esto hace parte de la prehistoria. Esto que está aquí, sociedades primitivas, hace parte de la prehistoria, que fue el periodo más largo de la humanidad, como lo pueden ver aquí, fue uno de los periodos más largos de la humanidad, porque fue donde el hombre fue adaptándose a los cambios, ya sean climáticos, físicos, a los cambios que iba teniendo la Tierra a medida de que éste también iba evolucionando. Entonces, la historia de la humanidad se divide en prehistoria, edad antigua. En la edad antigua es la que conocemos después de Cristo. Aquí nacen sociedades, aquí nacen diferentes civilizaciones como Mesopotamia, como la de Egipto, en fin. Luego viene la Edad Media con la caída del Imperio Romano inicia. En la Edad Media aquí hablamos de época feudal, todo lo que tiene que ver con el feudalismo, todo lo que tiene que ver con el cristianismo y la época media. La Edad Moderna ya se hablan de episodios del siglo XX y siglo XXI, como por ejemplo la Revolución Francesa, la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Edad contemporánea también hace referencia a todo lo que tenemos hasta hoy, como la Guerra Fría, igual, y todo lo que está sucediendo ahora en la actualidad. Hace parte de la edad contemporánea. Recuerden que cuando hablábamos de la evolución de la Tierra, también hablábamos de eras geológicas. Bueno, la historia del ser humano también se identifica con las eras geológicas. Los científicos han dividido la historia de la Tierra en las eras geológicas para facilitar estudios. Cada era muestra hechos distintivos o diferentes en la modificación de la corteza terrestre y en la evolución del ser humano. A ver, María Fernanda, ¿me puedes seguir con la lectura? Voy por aquí. Isabela, ¿tienes algo que decirme? No, señor, que yo no he visto a la compañera. ¿No qué? No, señor, que no había, no, era para decirle que yo no, por el momento no había visto a la compañera, creí que no estaba allá. Ahí está. A ver, María Fernanda. Voy por aquí.
No sé qué pasa con las compañeras que no quieren leer. Barrera. Angie. Las eras están ocupadas en dos grandes tiempos geológicos o con cada precámbrico y el prozoico. Precámbrico. El precámbrico tuvo una duración de 4 millones de años. Se caracterizó por su intensa actividad volcánica, la formación de montañas, la configuración de la atmósfera y la aparición de los primeros seres vivos unicelulares. El Fanerozoico Se inició hace unos 700 millones de años con la aparición de los primeros organismos multicelulares. Se caracterizó por el desarrollo de la diversidad biológica en la Tierra. El Fanerozoico, se divide en las siguientes 3 eras geológicas. Vamos a ver cuáles son esas 3 eras geológicas. Vamos con Arce. Arce. Era primaria o paleozoica. Sucedió hace unos 700 millones de años y tuvo una duración aproximada de 500 millones de años. En este largo periodo aparecieron representantes de todas las ramas animales conocidas hoy en día, exceptuado las aves y los mamíferos. En los primeros 180 millones de años, la superficie de los continentes era árida y solo en el fondo de los mares se desarrollaba la vida. Este periodo recibe el nombre de Cámbrico. En los últimos periodos de esta era, llamados Carbonífero y Pérmico, aparecieron bosques de árboles gigantescos y con algunas especies animales y vegetales. Muy bien. A ver, yo vi que levantó la mano. ¿Quién fue ahorita? Bueno, siga con la era secundaria. Comenzó hace aproximadamente 2.000 millones de años. 200 millones de años y duró unos 14 millones de años. 140. En esta etapa, el clima de la Tierra hizo más benigno, lo que favoreció el crecimiento de una vegetación abundante y el desarrollo de grandes animales como los dinosaurios y ciertas nuevas especies como los mamíferos y las aves. Esta era terminó con una gran catástrofe en la que se extinguieron los grandes recursos. Bueno, a ver, la era terciaria o cenozoica. Isabela Torre. Bueno, sí, era terciaria o cenozoica. En esta era que comenzó hace unos 6 millones de años. 60. Y que va, 60 millones de años y que va hasta la actualidad. Se configuró el relieve actual del mundo. Se conformaron las cordilleras de los Andes en América, el Himalaya en Asia, así como los Alpes y los Pirineos en Europa. Además, los mamíferos reemplazaron a los dinosaurios y se convirtieron en la especie animal predominante en el planeta Tierra. En la última fase de esta era o periodo
cuaternario predominó un frío intenso producto de las glaciaciones, periodos de fuerte descenso de la temperatura. A este periodo se le conoce como Pleistoceno. Al periodo cuaternario también se le denomina Antropozoico, pues durante esta etapa aparecieron las primeras especies humanas que evolucionaron hasta convertirse en Homo sapiens modernos. En la imagen, debajo de la imagen dice, los dinosaurios aparecieron durante el periodo Jurásico de la era Mesozoica. Bueno, pasemos acá a lo siguiente. Aquí tenemos las tablas de las eras geológicas. Aquí vemos los acontecimientos geológicos que ocurrieron y la evolución biológica que también ocurrieron. Por ejemplo, la era cenozoica, como vemos aquí, que sería la precámbrica, vemos aquí periodo Holoceno y Pleistoceno, retirada de los hielos y la elevación del nivel de los mares, las glaciaciones cubren la gran parte de los hemisferios norte, crece todo lo que es la flora y la fauna actuales como Homo sapiens y sapiens. En la Cenozoica, que es la era actual, estamos hablando así desde la actualidad hasta la antigüedad, vemos la formación de los Alpes, del Himalaya, de las grandes cordilleras y relieves. Vemos aquí lo que son los hominoides y los mamíferos supremamente grandes. La Mesozoica hace referencia a la formación de bosques, y aquí vemos en la era Mesozoica es donde están los dinosaurios y otros animales que no se encuentran hasta ahora. La Paleozoica es la formación de gas natural. Aquí vemos lo que son los anfibios, las algas, insectos, todo lo que son producidos por el agua. Y la era precámbrica es la formación de montañas y yacimientos y virus y bacterias. Entonces, teorías del origen de la vida. Existen diferentes teorías acerca del origen de la vida. Dos de ellas las podíamos hablar, que es la teoría del origen natural, es la teoría más antigua y sostiene que la vida y todo lo que existe fue creado por la voluntad divina. En la actualidad se ha propuesto una variante de esta teoría llamada diseño inteligente, que afirma que la creación y evolución natural de los seres vivos sigue una visión, voluntad y sobrenatural. La teoría de origen físico-químico de la vida. Según esta teoría, las condiciones físicas y químicas que había en la Tierra primitiva afectaron las sustancias que existen entonces en los mares y permitieron el desarrollo de la vida. La atmósfera carecía de oxígeno, aunque estaba compuesta por sustancias como hidrógeno, el metano y el amoníaco. En los océanos estaban compuestos estos compuestos reaccionaron entre sí debido a la energía de la radiación solar, la actividad eléctrica, la atmósfera y la actividad de los volcanes, y lo que dio origen al nacimiento de los primeros seres vivos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos dos teorías diferentes que hablan del surgimiento del origen de la vida. Una teoría que es la más antigua, que sostiene que fue creado por la voluntad divina, y después se fueron proponiendo otras teorías llamadas diseños inteligentes, que hablaba de que la creación y la evolución natural de los seres vivos sigue una visión y una voluntad sobrenatural. O sea, sigue una visión de la naturaleza. Así que a medida que iba evolucionando la naturaleza, iba evolucionando el ser humano. Eso es lo que quiere decir eso. La teoría del origen físico y químico de la vida, esta teoría define prácticamente las sustancias que afectaron, las sustancias químicos y las sustancias que afectaron a que se diera a conocer el nacimiento de los primeros seres vivos, la energía solar, la actividad eléctrica, la atmósfera, la actividad de los volcanes que dieron origen, el paso, o sea, aquí vendría siendo los cambios climáticos que dieron el paso a que se originara la vida en la Tierra.